Mis amigos, ya estamos en el segmento La entrevista de la semana y hoy vamos a conversar con el politólogo Daniel Pou, a quien le damos la bienvenida. Saludos, Daniel, ¿cómo se siente? ¿Cómo anda todo? Saludos, don Leandro, pues yo me siento muy bien y muy complacido de estar aquí con La usted. temperatura como fresca, ya Ya se siente un poquito el frío de la Navidad. hace ya al amanecer la temperatura anda cerca de los 23 grados y Sí, sí, 24 y algunos días ha estado en menos, bastante agradable. hasta en 22 muy agradable. Sí, sí. Después de unos días de un calor tan agobiante como fueron estos días últimos de octubre. Asombroso. Bueno, Pou, el pasado martes 5, elecciones en los Estados Unidos. Me gustaría que analizáramos las razones que llevaron a Donald Trump y al Partido Republicano a ganar, podríamos decir, ampliamente estas elecciones frente a Kamala Harris, demócrata. Sí, bueno, las razones son múltiples, las razones son múltiples, pero el problema fundamental que tuvo el Partido Demócrata para perder tantos votos, oígase bien, para perder tantos votos, porque incluso en los lugares donde ganaron con una pequeña superioridad. O sea, fue pírrica, podríamos decir, para lo que se esperaba. Sí, de hecho, yo hice un análisis estadístico y en la mayoría de los estados, estados que son tradicionalmente demócratas, habían estados que habían perdido hasta el 30% de sus votantes. Y en los estados bisagra, solamente en 2 estados, Kamala Harris, en la última encuesta que se hizo, presentaba una superioridad sobre Donald Trump de 0.7 en uno y en otra un 1%. Y claro, si tú analizas las tendencias, tú vas a ver que Kamala Harris había estado perdiendo votación en esos estados. Los factores, como le digo, son múltiples. Yo creo, de manera particular, que uno de los factores que más daño le hizo a Kamala Harris en su candidatura y a los demócratas fue no haber articulado una estrategia de comunicación y de campaña electoral adecuada, para comenzar por ahí. ¿Usted no cree que el hecho de Joe Biden renunciar tan tarde también no fue un factor? Que de hecho ahora una gran cantidad de dirigentes demócratas están culpando al presidente norteamericano Biden como el responsable de esta derrota, precisamente porque se mantuvo ahí, no obstante tener esa deficiencia física y mental, podríamos decir, Sí. para poder ser el candidato. No, mira, no lo creo, pero sí, en cierta medida hay que tener en cuenta que hubo estados donde Trump los visitó 14 veces y Kamala apenas pudo ir una sola vez. Pero en la sociedad norteamericana, ese discurso radical ultranacionalista que utilizó Trump como su punta de ataque en contra de Kamala Harris, tuvo mucho efecto. Mucho efecto primero porque, fíjese a ver, el Partido Demócrata es un partido de las grandes urbes, de los grandes centros urbanos. Usted se cuenta en California que tiene la representación más grande de delegados, que son 55. Ahí gana Kamala, claro, también Kamala Harris viene de California, llega a New York, o sea, todas esas grandes ciudades las ganó los demócratas. Perdió New Jersey, una demostración de que no es un gran estado, es pequeño, pero una gran demostración de que ahí hubo un desbalance. Perdió Pensilvania, que tenía la esperanza que podría ganar. Sí, pero en los números no daba positivo Pensilvania, ni siquiera aspiracionalmente. Entonces, y hay que saber que las encuestas tienen un margen de un 5% de error. Entonces, yo creo que no fueron las encuestas que fallaron. El problema es que cuando tú tienes
un 5%, un menos de 5% de diferencia con el contrincante, eso se puede revertir. Bien, hay factores que tienen que ver con los estados pobres. No se produjo un discurso para, podríamos decir, reivindicar, darle aliento a los estados más pobres de Estados Unidos. Porque en Estados Unidos existe un problema territorial. Así como tú te encuentras ciudades donde hasta las puertas de la casa son electrónicas, así tú te encuentras ciudades donde son chozas. O sea, los Estados Unidos de adentro, profundo, son otra historia. Y ahí los republicanos siempre han tenido un buen caldo de cultivo. Primero porque son gente conservadora, siempre están atados a cuestiones religiosas. Son más radicales. Sí, son más radicales. Para ellos el tema religioso y el tema de valores tradicionales es el norte de su vida. Entonces ahí Trump... Entonces los demócratas son lo opuesto. Lo opuesto. Ahí sí, los demócratas son los urbanos. Entonces ahí... sí hubo un problema fuerte, no hubo ninguna posibilidad de anclaje porque no se hizo un discurso de anclaje. Con los latinos, ahí viene otro problema, que ese sí fue muy serio. Los latinos que ya tienen una trayectoria en Estados Unidos, 15, 20 años, no quieren a más gente, no quieren más migrantes. Ya ellos son parte de los ciudadanos norteamericanos. Y porque lo desplazan. Ese mismo caso sucedió en Inglaterra, donde tú veías los africanos que ya tenían 10 y 15 años en Inglaterra, que votaron por las posiciones conservadoras porque ellos temían que los que estaban llegando los desplazaran. O sea, fíjate a ver, entonces hay que ver que el 45% de los latinos votaron a favor de Trump, cuando se esperaba que fuera todo lo contrario. Todo lo contrario, por eso pierde New Jersey, entre otras. En New Jersey no hubo una respuesta favorable. Bueno, en fin, ¿qué pasó? Que hubo fallos de campaña en el caso de Kamala. Kamala tenía el hándicap de que tenía que tratar de conquistar a los árabes, que son una presencia bastante determinante en Estados Unidos, pero también tenía que mantener el equilibrio de apoyo a Israel. Y Kamala produce dos discursos, uno en contra de Israel y otro a favor de Israel, y eso definitivamente la desprestigió. Porque ella dijo, si yo salgo electa presidente, yo voy a continuar con la ayuda a Israel. Más sin embargo, Trump dijo, aquí no va a haber ayuda ni voy a financiarle guerra a nadie. De hecho, dijo con la OTAN con respecto a Rusia, los países que no pagan la cuota del 2% del PIB para financiar a la OTAN, yo no se la voy a pagar. O sea, así que, porque Trump está loco para hacer desaparecer a la OTAN. Pero claro, porque Trump tiene, y ahí es que viene el problema, la visión de que Estados Unidos, él cree que se puede aislar, puede seguir rigiendo los destinos de la humanidad como el gran hermano, y no es así, eso no es posible, esa es una posición preguerra o posterior a la Segunda Guerra Mundial, eso es del siglo XX, eso no es del siglo XXI, esa visión no cabe. Y entonces, ahí están los problemas. Ahora, bueno, se agrega la situación de ser hembra. También, o sea, hembra y de color. Y de color. Y de color. Eso es otro elemento. Es otro elemento. Los prejuicios, porque la sociedad norteamericana es racista. Donald Trump ha tenido la suerte que la primera vez cuando ganó en el 2016 fue frente a Hillary, mujer. Sí, mujer blanca, sajona. Trató de reelegirse en el 2020, ahí perdió. Pero ahora vuelve y le ponen, para su suerte, también a una mujer. Sí, pero en el 2016, en el 2016, cuando fue Hillary la contrincante de Trump, Hillary ganó el voto popular. Por lo menos ganó el voto popular. Por lo menos ganó, o sea, Hillary le llevó 3 millones de votos a Trump. Fíjate, que eso es mucho. Entonces, sin embargo, ahora o sea, ahí también significa que fue más cómodo Donald Trump. Sí, mucho más cómodo. Fue más cómodo, fue más cómodo. Entonces, hay un fenómeno que se da,
o que se ha dado con Donald Trump, y es que es el segundo en la historia de los Estados Unidos en ser presidente en época indistinta, o sea, Sí. no ser reelecto No y luego no volver a continúa. aspirar y lograr ganar la Claro, presidencia. claro. Ahora, lo más importante ahora es lo que implica el triunfo de Trump. Y Lo que se espera, me gustaría que usted me enfocara esa parte. sí. ¿Qué se espera de este triunfo de Donald Trump con el control del Congreso, que es otra cosa? Congreso a su favor. A su favor, ¿eh? Sí, pero ahí hay otros elementos que habría que resaltar. Porque en Estados Unidos existe lo que se llama el poder profundo. De hecho, yo anoche en la madrugada estaba chequeando las noticias que salen más frescas. Sí. Y me encontré dos artículos donde dos partidarios de Trump empiezan a generar y un influencer, creo que de carácter venezolano, que ha apoyado a Trump y tiene una gran cantidad de seguidores, podremos decir que es la cabeza en las redes sociales del trumpismo latino en Estados Unidos. Y ya empiezan a atacar lo que se le llama en Estados Unidos el poder profundo. ¿Qué es el poder profundo? El poder- He visto que usted lo ha estado mencionando Sí. en reiteradas ocasiones. Sí. Mira, el poder profundo es el conjunto de instituciones y grupos de poder que velan porque en Estados Unidos siempre exista un modelo coherente con los intereses de las élites norteamericanas. Entonces, se dice que es el verdadero poder y en eso están involucrados la CIA, el FBI y todas las agencias norteamericanas. Ellos actúan en contra de la criminalidad hasta el punto en que se puede y nos rompe el esquema. Entonces, son como una suerte de ente de equilibrio entre lo que se debe y lo que se puede en Estados Unidos. Entonces ya los trumpistas empezaron el ataque contra los poderes profundos. ¿Por qué el Estado profundo es tan importante? Porque el Estado profundo es heredero de la visión que tuvieron los padres fundadores. ¿Cuál es la visión de los padres fundadores? Como ellos todos venían de países donde había monarquía, ellos no querían que el presidente de Estados Unidos se convirtiera en un monarca. Usted sabe que gran parte del territorio norteamericano fue comprado, y fue comprado por compañías que venían con su grupo religioso, oígase bien, todo el aparato ideológico se establecían, pero llegaron un momento en que necesitaban, o se convertía cada estado en un país o hacían una confluencia, entonces decidieron hacer una confluencia y hacer una gran nación, por eso se llama Estados Unidos. Dese cuenta que la autonomía que tienen los estados para la gestión pública es bastante robusta en Estados Unidos. Entonces, la Constitución de Estados Unidos duró 11 años redactándose. Entonces, esas instituciones del poder profundo tienen la capacidad como grupo de presión de evitar de que el presidente actúe más allá de lo que él puede actuar. ¿Usted no cree que el hecho de Donald Trump tener un Congreso con una mayoría favorable no lo pudiera llevar a él a intentar instaurar una dictadura en los Estados Unidos? Bueno, Estamos hablando de un hombre que ha sido declarado culpable, que me gustaría que usted me hablara de esa parte, 35 cargos que va a pasar con eso. Y ahora es presidente bueno, ya, electo. escúchame, ya tiene Entonces, de los 35, ya él tiene 2 sentencias en firme. O sea, actualmente, electo presidente, él es un reo de la justicia. Sí, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, eso es interesante, lo que salió en la madrugada en la prensa, los debates que hay en el mundo jurídico de Estados Unidos. Y el Estado, lo que es el sistema de justicia norteamericana, podría quedar muy mal parado si se le concede a Trump la impunidad, sobreseyendo la sentencia
que él espera solamente la condena. Él tiene una sentencia por soborno, por haber sobornado a través de su abogado, haber sobornado a una prostituta. Le dio un cheque a ese abogado como por honorarios y resulta que el abogado le transfirió la suma a la cuenta de la prostituta. Una actriz porno realmente, que estaba presionando a Trump porque ya tuvo un affair con Trump. Entonces Trump no quería porque, ¿verdad?, lo denigraba, que ella dijera públicamente. La prensa le estaba comprando la información a ella, que ella había tenido un amorío, unas relaciones de alcoba con Trump. Eso es uno. Y el otro es que ya si eso es un tema federal de gran magnitud, es la falsificación de unos documentos financieros. En todos los países del mundo, la inscripción en falsedad de documentos públicos es una de los ilícitos más castigados, hasta en República Dominicana. La verdad que uno no se explica cómo un hombre que ha transgredido tanto la ley haya sido electo presidente, lo hayan permitido que fuera hasta candidato, o sea, tú permitir que vaya en una contienda electoral, que sea precandidato, gane la convención interna de su partido, pase también como candidato y representante de un partido X, y luego presidente electo de la República con tantas violaciones a las leyes. Bueno, llegó un momento en que se debatió en los medios públicos si Trump podía ser candidato estando privado de libertad, con medidas de coerción, y hubo todo un debate, pero en Estados Unidos realmente se han relajado tanto la norma jurídica, el garantismo, la laxitud, que dijeron no, podrá ser candidato porque la legislación no lo contempla, dicen ellos. O sea, Trump es el primer norteamericano que llega a la presidencia de la República teniendo 2 condenas de carácter penal, 2 sentencias de carácter penal encima. Las condenas no se han pronunciado porque la estrategia de abogados de él fue muy inteligente y la pospuso, porque en estas elecciones Trump incluso lo que se estaba jugando más que nada era su libertad. Y ganó, el pueblo lo apoyó. Bueno, 78 años. A la gente no le importó. También el más adulto, mayor que ha llegado ahí. A la presidencia. A la presidencia con de la República. 78. Entonces, la pregunta que le hacía con relación a que si Trump con este poder que tiene, tratar de quedarse ahí, de violentar la Constitución, porque ya lo conocemos como un hombre que ha violado todo. Dígame. Eso ayer se debatía también en un foro de especialistas. Dicen que no, que eso es una cláusula pétrea en la Constitución norteamericana, de que nadie puede ser presidente más de 2 veces. Pero Trump le ha lucido todo y ha hecho de todo. Bueno, es que hay una debilidad institucional en Estados Unidos, porque han empezado a... Allá la legislación no tiene tanto peso como la costumbre. Y eso, el hecho de que Trump haya podido llegar a ser presidente se debe que no hay una legislación que prevea que una persona con dos sentencias penales encima puede existir un mecanismo para impedir que se postule. No existe. Y entonces, como la costumbre tampoco se había presentado en la cotidianidad, en el desarrollo histórico de Estados Unidos se había presentado esa situación, pues no había sido tomada en cuenta, había un vacío legal en ese aspecto. Entonces, bien. ¿Cómo afecta a la República Dominicana y América Latina el ascenso al poder de Donald Trump? Bueno, ¿O cómo beneficia esto también tanto a la región como al mundo? Eso tiene que ver más cómo nos ve a Donald Trump, cómo nos ve. Y realmente Donald Trump ve a Latinoamérica como una suerte de parte atrás del gallinero. O sea, para Trump lo importante son los grandes líderes mundiales, Putin, el de Corea del Norte, etcétera. O sea, gente que
que tienen aunque no tienen un país desarrollado. Oye, como ya Putin anunció que está en la mayor disposición de reanudar las relaciones con los Estados Unidos. con los Estados Unidos. Eso beneficia al mundo Sí, pero Trump y a la región. Trump se ha comprometido con parar la guerra de Ucrania y ahí sí va a tener una gran confrontación con Putin, porque no creo que Putin esté dispuesto, aunque lo quiera, a detener la guerra, porque a Rusia no le ha ido tan bien en esa guerra, a pesar de que han destruido a Ucrania. Nicolás Maduro, se supone que Nicolás Maduro se va del poder ahora en enero o se repostula en el cargo, ¿no? Bueno, de hecho él fue a una repostulación, dice él que ganó. Significaría que él va a hacer su toma de posesión en enero. Correcto. ¿Cómo esto va a influir, este triunfo de Donald Trump, en la política interna de Venezuela de cara a eso que se espera ya en enero? Porque bueno, por una parte el señor González Urrutia dice que en enero él asume, pero eso era con el gobierno controlado por los demócratas. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Ese apoyo seguirá a la oposición de Venezuela o se retira ahora una vez ya asuma Trump? Me atrevo a decir que Trump tendría una mayor favorabilidad de negociar con Maduro y no con... Los datos se parecen. Sí, los dos tienen características psicológicas, pero sobre todo porque Trump lo que ve, no le importa la situación del pueblo venezolano. Él ya ha prometido empezar a deportar, dice que van a ser las deportaciones más grandes. De hecho, incluso a muchos de ellos se les va a quitar la nacionalidad. Oiga bien eso, Leandro. Le van a quitar la nacionalidad si sus padres no estaban legales cuando él nació. Nunca había visto eso. O sea, pérdida de derechos fundamentales de manera retroactiva. Porque también, si usted dice, a partir de ahora, los niños que nazcan en territorio norteamericano, si los padres no son legales, no van a ser norteamericanos. Muy bien, como dicen aquí con los haitianos, ¿verdad? Pero en Estados Unidos la legislación era que todo el que nacía allá era norteamericano. Bueno, pues Trump pretende dejar de una manera casi apátrida a todos esos hijos de migrantes que sus padres no estaban legal, no tenían estatus legal en Estados Unidos. La situación de los haitianos allá, es el que le entró tan duro a los haitianos, acusándolo hasta de que se estaban comiendo las mascotas de los norteamericanos. Sí, lo utilizó pero lo utilizó más por el tema racial que por ser haitianos, o sea, a conveniencia. Porque a final de cuentas Trump es un hombre racista. Finalmente en el tren ya a nivel nacional se ratificaron 4 de los 5 jueces de la Junta Central Electoral, solamente subió una abogada que era suplente, la suben ahora como titular. ¿Qué le parece esta elección por parte del Senado? Bueno, me gustó mucho porque la Junta ha tenido un desempeño muy equilibrado, muy prístino, muy transparente, muy eficiente y creo que fue un voto de confianza a la buena gestión. Amigos televidentes, así nosotros culminamos esta entrevista y el programa. Le agradecemos infinitamente al politólogo Daniel Pou por acompañarnos una vez más a hacer estos importantes análisis de la política internacional, especialmente la situación de los Estados Unidos ya seleccionado con su presidente electo y otros temas que ustedes pudieron observar. Así que gracias de corazón, Pou, por una vez más estar con nosotros. Muchas gracias, Leandro, a usted. A ustedes gracias por la sintonía. Será hasta nuestra próxima entrega. Bendiciones.